Un saludo para todos. En la clase de hoy revisaremos algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se implementa circuitos con transistores BJT. Nos podemos dar cuenta algunas veces que cuando realizamos la implementación de los circuitos en simulación en la protoboard o ya en el circuito final en la baquelita, a veces sucede, de hecho yo diría que la mayoría de las veces, que los cálculos que nosotros realizamos de manera teórica no coinciden con las mediciones que estamos haciendo con el multímetro. Una de esas razones son las que analizaremos en esta clase de hoy. En primer lugar, tenemos el efecto de la temperatura en algunos parámetros de los transistores BJT. En primer lugar, tenemos que la estabilidad de un sistema mide la sensibilidad de una red a la variación de sus parámetros. En este sentido, tenemos que algunos parámetros de los transistores BJT modifican su valor de acuerdo a la variación de la temperatura. Por ejemplo, el parámetro de HFE. Este parámetro aumenta su valor cuando la temperatura aumenta. A continuación miraremos cuáles son las variaciones de HFE con la temperatura. También el voltaje base emisor. Sabemos que el voltaje base emisor nosotros lo representamos teóricamente como un voltaje de 0,7, que generalmente es así para 25 grados Celsius, pero este valor se reduce 2.5 milivoltios por cada grado Celsius de incremento en la temperatura. Entonces, quizá para unos cálculos más exactos, nosotros debemos considerar estas variaciones en el voltaje de base emisor por el incremento con la temperatura. Y la última, que puede ser también considerable, es la corriente de saturación inversa. En nuestros cálculos teóricos, nosotros no la tenemos en cuenta porque decimos esta corriente de saturación inversa se debe a la de portadores minoritarios y por lo tanto, como los portadores minoritarios son mucho menores en concentración que los portadores mayoritarios, simplemente tenemos en cuenta en nuestros cálculos la corriente de portadores mayoritarios. Sin embargo, esta corriente de saturación inversa duplica su valor por cada 10 grados Celsius. Entonces puede ser que ya para un análisis más completo deberíamos incluir esta corriente de saturación inversa, sobre todo cuando la temperatura a la que está sometido el circuito pues, es alta. Aquí tenemos una tabla donde nos muestra cuáles son las variaciones de estos parámetros con la temperatura. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor, primero el rango de temperaturas para los cuales los transistores BJT funcionan, de menos 65 grados Celsius a 175 grados Celsius. Nosotros estamos en una zona cerca del Ecuador, no tenemos muchas variaciones de temperatura. Sin embargo, pues en otros países donde tienen estaciones o también cuando la temperatura del recinto aumenta muchísimo por la cantidad de personas que hay ahí, por la cantidad de componentes electrónicos, si hay muchísima disipación de potencia, la temperatura también puede aumentar. Entonces hay que estar pilas a tener disipadores, ventiladores en un lugar donde tengamos nuestros componentes electrónicos. Entonces, generalmente estamos a una temperatura de 25 grados Celsius, es la temperatura que se considera como temperatura ambiente y es una temperatura normal y aceptable para los circuitos electrónicos. Entonces, miren que para esta temperatura nosotros tenemos que la corriente de saturación inversa es de 0.1 nanoamperios, la cual es totalmente despreciable. El beta vale 50 para un transistor de ejemplo aquí. Y el voltaje emisor vale 0.65, que es muy cercano a los 0.7 que nosotros utilizamos en nuestros cálculos teóricos. Sin embargo, al aumentar la temperatura a 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua, la corriente de saturación inversa aumenta de 0.1 a 20 nanoamperios. Entonces recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos la corriente de base que está en el orden de los microamperios. Si ya tenemos una corriente de 20 nanoamperios, puede ser que sea considerable la corriente de saturación inversa.
El beta también cambia su valor con la temperatura, tenemos que varía de 50 a 80, y el voltaje base emisor también se reduce mucho. Entonces es importante tener estos parámetros en cuenta, cuál es su variación con respecto a la temperatura. De hecho, por ejemplo, recuerden que este beta es el mismo HFE que nosotros encontramos en las hojas de características, y hay tablas o gráficas que muestran la variación de HFE con respecto a la temperatura. Entonces también podemos utilizarlas para hacer cálculos más aproximados. Aquí tenemos unas curvas que nos muestran el efecto de la temperatura en los transistores BJT. A 25 grados Celsius, que es una temperatura normal, nosotros ubicamos nuestra corriente de base en nuestra gráfica de salida, que es voltaje colector-emisor con corriente de colector en el eje Y. Entonces, cuando tenemos esta gráfica de temperatura ambiente, el punto Q queda ubicado aproximadamente en el centro de la recta de carga. En tal caso está en la región activa del transistor. Cuando la temperatura se aumenta, miren que las gráficas de corriente de base son más separadas y también son más planas, es decir, que la parte del transistor en saturación es más probable. Entonces, al nosotros ubicar nuestro punto Q que teníamos de una corriente de base, acuérdense que esto es corriente de base, de 30 microamperios, entonces podemos decir que esta curva de aquí de los 30 miliamperios está más arriba que a una temperatura de 25 grados Celsius, y también la tenemos que el punto Q se ubica mucho más cerca de la zona de saturación, por lo cual haría que si estoy utilizando mi transistor como un amplificador, la señal se distorsione, es decir, que quede cortada en los picos, ¿no? Entonces me corta los picos de la señal de corriente alterna. Eso es lo que pasa cuando estoy ubicada cerca de la señal de la zona de saturación. Otro análisis a tener en cuenta es la respuesta en frecuencia. Generalmente cuando nosotros trabajamos el modelo AC, los modelos de pequeña señal, el modelo híbrido y el modelo RE, lo trabajamos para frecuencias medias y hacemos algunas suposiciones que decíamos, para hacer el análisis de C, reemplazamos los capacitores por circuitos abiertos, y para hacer el análisis de corriente alterna, reemplazamos los capacitores por cortocircuito. Entonces, nosotros hacemos estas suposiciones que obviamente facilitan mucho el análisis, pero la verdad es que si uno quisiera hacer un análisis más estricto de la respuesta en frecuencia, entonces no se hacen estos reemplazos. Aquí para recordar un poco, la frecuencia de la señal aplicada afecta la respuesta de un amplificador, si solo tenemos un amplificador de una etapa, pero también si tenemos un amplificador de varias etapas, hay que mirar cuál es el efecto de la frecuencia de la señal aplicada, ¿no? Una cosa también importante es que el espectro de frecuencia se analiza en escala logarítmica. Entonces, generalmente se aplican lo que se llaman los diagramas de Bode, que lo pueden consultar en qué consisten, pero en el eje X, básicamente, utilizan escala logarítmica que me permite analizar un amplio espectro de frecuencias. Entonces, recordemos que en escala natural nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En escala logarítmica analizamos, por ejemplo, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc., ¿no? Entonces, este tipo de escala logarítmica me permite analizar un amplio espectro de frecuencias. Entonces, a bajas frecuencias, la idea es que generalmente los capacitores no pueden ser reemplazados por cortocircuito, y a altas frecuencias los parámetros que dependen de la frecuencia y capacitancias parásitas afectan la respuesta.
Entonces aquí tenemos una respuesta típica en frecuencia de un amplificador acoplado por RC. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, primero fijémonos bien que en el eje X tenemos la frecuencia en escala logarítmica y en el eje Y tenemos la ganancia de voltaje en valor absoluto. Recordemos que a veces esta ganancia de voltaje tiene signo negativo, pero ese signo negativo significa que hay un desplazamiento en fase de 180 grados. Aquí no nos interesa analizar el desplazamiento en fase, sino solamente el valor absoluto de la ganancia. ¿Qué quiere decir esta curva así? Quiere decir que las bajas frecuencias tenemos una ganancia de voltaje 0, es decir, que están atenuadas, y lo mismo sucede para altas frecuencias. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias que me deja pasar este circuito amplificador? Entonces decimos que las frecuencias que deja pasar este amplificador están comprendidas entre F1, donde la ganancia es mayor a 0,7, la ganancia media, y entre F2, en donde la ganancia también pues, es mayor a 0,7, la frecuencia media. Entonces, esta distancia comprendida entre F1 y F2 es lo que se denomina el ancho de banda. Y diríamos que un amplificador de transistores funciona en últimas como un filtro pasabanda, que deja pasar un rango de frecuencias, ¿no? ¿Cómo determinamos cuáles son las frecuencias que deja pasar? Lo determinamos escogiendo los valores de los capacitores del circuito. Y también analizando cuáles son las capacitancias parásitas y bueno, algunos efectos que miraremos durante esta clase. ¿Cómo funciona un amplificador con acople directo? Es decir, cuando no colocamos capacitores. Funciona como un filtro pasabajas porque las capacitancias parásitas todavía están funcionando, pero no hay atenuación de bajas frecuencias. Entonces, esa es la característica de un amplificador con acople directo, es decir, sin capacitores. ¿Cuáles son las suposiciones que nosotros hacíamos al realizar el análisis de C y el análisis de corriente alterna? Entonces nosotros recordemos que un capacitor tiene una impedancia capacitiva que se calcula a través de esta fórmula. Impedancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi Fc. Entonces, lo que sabemos por esta fórmula entonces es que la impedancia capacitiva depende de la frecuencia de la señal que nosotros estemos teniendo a la entrada. Por lo tanto, la impedancia capacitiva a bajas frecuencias o en general para una señal de corriente directa, decimos que una señal de corriente directa tiene 0 Hz y por lo tanto la impedancia capacitiva es 1 sobre 0 y esto se aproxima a infinitos ohmios, que es lo mismo que tener un circuito abierto. Mientras que para señales de alta frecuencia, nosotros decimos que la impedancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi Fc, donde la frecuencia tiene un valor alto, entonces decimos 1 sobre un valor muy alto, esto se aproxima a 0 y por lo tanto nosotros lo reemplazamos por un cortocircuito. Esto es lo que nosotros habíamos analizado ya en nuestro análisis de DC y análisis de corriente alterna. Ahora sí vamos a analizar qué pasa sin hacer estas suposiciones de circuito abierto y de cortocircuito. Recordemos entonces que los capacitores que están instalados generalmente en un amplificador en configuración de emisor común son los siguientes. Tenemos nuestro capacitor ubicado a la entrada, que aquí se denomina como C sub S, está conectado entre la fuente y el amplificador, ¿no? Se denomina C sub S porque está desde la source, ¿no? Desde la fuente. El amplificador C sub C, que está conectado entre la salida y la carga, ¿no? Entonces es el amplificador de salida, que generalmente aquí está conectado en el colector, ¿no? Por eso se llama C sub C. Y también tenemos el transistor C sub E, que está conectado del emisor del transistor
y que sirve justamente para desacoplar la resistencia de emisor durante el análisis de corriente alterna. Podríamos decir entonces que estos capacitores actúan en el amplificador, haciendo que este amplificador funcione como un filtro. ¿Qué es el filtro entonces? Es un circuito selectivo que deja pasar algunas frecuencias y otras las atenúa. ¿Cómo seleccionamos la frecuencia que nosotros dejamos pasar? Entonces, este capacitor C sub S me determina la frecuencia inferior de corte del filtro pasa altas. Entonces, para determinar a partir de qué frecuencias yo voy a dejar pasar señales, esto lo podemos calcular con la siguiente fórmula: 1 sobre 2pi RS más RI por CS. Entonces recordemos que estos valores de RS y RI son valores fijos. RS es el valor de la fuente, que está en serie con la fuente aquí. Y este RI es la impedancia de entrada del circuito, que es R1 y R2, que son las resistencias de base, y este beta RE, que es el mismo HIE. Por lo tanto, estos valores son fijos y el único valor que yo puedo modificar para cambiar la frecuencia a partir de la cual las señales son las señales que me permite entrar es el valor del capacitor. En el capacitor de salida, que es el capacitor conectado en el colector, la frecuencia baja, la frecuencia de corte, a partir de la cual me dejan pasar las frecuencias, está determinada también por el valor del capacitor R0 y RL, donde R0 es la impedancia de salida, que es RC en paralelo con R0, que recordemos que es 1 sobre HOE. Y por último, el efecto del capacitor conectado al emisor, la frecuencia inferior, frecuencia de corte a partir de la cual pasan las señales, está determinado por el valor del capacitor, pero también por esta resistencia RE, que es el paralelo de RE con RS por beta más RE, que es 26 milivoltios sobre ICQ. Bueno, primero aquí hacer un pequeño recordatorio de por qué es importante desacoplar RE del análisis AC. Es porque cuando la resistencia de emisor está conectada en el circuito equivalente de corriente alterna, este parámetro de RE afecta la ganancia de voltaje, haciendo que se disminuya. Entonces, la ganancia de voltaje depende inversamente del valor de RE. Por lo tanto, si yo tengo un valor de RE alto, la ganancia de voltaje será baja. Es por eso que conviene desacoplarla del análisis AC colocando un capacitor en paralelo con esta resistencia de emisor. En el análisis de C, al contrario, la resistencia de emisor proporciona estabilidad al circuito. Con respecto al análisis de alta frecuencia, los factores que afectan la ganancia son las capacitancias parásitas de la red y la variación de HFE con respecto a las altas frecuencias. Entonces, ¿qué son las capacitancias parásitas? Entonces, en primer lugar, aclarar que las capacitancias parásitas son lo que me permiten un modelo más completo de cómo funciona el transistor, ¿no? Cuando decimos que algo tiene un efecto capacitivo, significa simplemente que se opone a las variaciones bruscas de voltaje, ¿no? Esto lo podemos ver en muchísimos componentes y modelos equivalentes completos de cualquier componente electrónico incluyen resistencias, capacitores e inductancias, en donde los capacitores son los componentes que significan que hay una variación, no hay variación inmediata de voltaje, y los inductores permiten que no haya variación inmediata de corriente. Cuando nosotros hacemos el análisis de un transistor, ya hemos visto cuáles son los modelos equivalentes. Un modelo equivalente más completo incluiría un capacitor.
¿Cuáles son los capacitores o capacitancias parásitas que podemos tener en un transistor? Entonces tendremos el capacitor entre base y colector, tendríamos una capacitancia parásita, entre la base y el emisor, otra capacitancia parásita, y entre el colector y el emisor tendríamos otra capacitancia parásita. De estas tres capacitancias parásitas que se presentan en un capacitor, la capacitancia de colector-emisor generalmente tiene un valor muy pequeño que es totalmente despreciable. Estos otros dos valores, la capacitancia de base emisor y la capacitancia de base colector, los podemos también encontrar en las hojas de características. Por otro lado, tenemos otras capacitancias debidas al alambrado. Esta capacitancia CWI, Wired Input, del cable de la entrada. La idea es que en algunos casos nosotros tenemos la entrada del amplificador conectada lejos de nuestro amplificador. Entonces tenemos una gran cantidad de cable y dependiendo de cuál sea el diámetro de ese cable que estemos utilizando, la longitud del cable, el tipo de revestimiento, eso hará que me afecte a una capacitancia parásita, que la representamos como una capacitancia en paralelo con la entrada. Y lo mismo a la salida, ¿no? A veces tenemos el amplificador y tenemos lejos la carga. Entonces supongamos, por ejemplo, que tenemos un amplificador de audio y que la salida de nuestro amplificador es un parlante. Entonces yo tengo la salida del amplificador y entre la salida y la carga tengo muchísimo cable. Entonces todo este cable presenta una capacitancia que nosotros llamamos CWO de Wire Output, que corresponde a la capacitancia parásita de salida. Otra capacitancia que se debe tener en cuenta es la denominada capacitancia de efecto Miller. ¿En qué consiste el efecto Miller? El efecto Miller dice que cuando yo tengo una capacitancia conectada entre la entrada y la salida de un amplificador, entonces a altas frecuencias esta capacitancia de efecto Miller se define como 1 menos la ganancia del voltaje por el valor del capacitor que esté conectado entre la entrada y la salida. En el caso de un amplificador con transistores, tenemos que el capacitor conectado entre la base y el emisor es lo que me va a producir la capacitancia de efecto Miller. Como podrán darse cuenta entonces, la capacitancia parásita de base colector, perdón, no es emisor sino colector, es la que hace que haya un efecto Miller. Entonces tenemos capacitancia Miller de entrada y también capacitancia Miller de salida, que se define como 1 menos la ganancia, el inverso de la ganancia de voltaje. Entonces ya aplicando un modelo híbrido completo para el análisis de altas frecuencias, tendríamos el modelo híbrido que nosotros hemos utilizado generalmente, salvo que ahora incluimos un capacitor en paralelo a la entrada y un capacitor en paralelo a la salida, en donde los valores de estas capacitancias están determinados por esta fórmula. Capacitor de entrada es igual a la capacitancia del alambrado de entrada más la capacitancia de base emisor más la capacitancia de efecto Miller de entrada. Y el capacitor de salida es igual a la capacitancia de alambrado de salida más la capacitancia de colector emisor, que decíamos que es despreciable, más la capacitancia de efecto Miller a la salida. Estos valores de capacitancias me determinan entonces cuáles son las frecuencias de corte de alta frecuencia, es decir, la F2 que nosotros mirábamos en un filtro pasabandas. Entonces están determinados por los valores de la resistencia de polarización, que son fijos, y el valor de la capacitancia de entrada. Igualmente a la salida está determinado por los valores de la resistencia de salida y la capacitancia de salida. Otra consideración es la variación de HFE para señales de alta frecuencia. Entonces tenemos que HFE
que depende de la frecuencia, es igual a HFE media dividido entre 1 más J por F sobre F beta. Entonces, este es un parámetro, F beta es un parámetro que hace que HFE varíe con respecto a la frecuencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la ecuación de HFE depende de la frecuencia de la señal que yo estoy utilizando. ¿Cómo se calcula este F beta? Entonces, es igual a 1 sobre HFE media dividido entre 2 pi RE, que es 26 milivoltios sobre ICQ, dividido entre CPi más CU. Entonces, aquí tenemos ubicadas esta CU, que corresponde a la capacitancia entre base y colector, y este CPi, que corresponde a la capacitancia entre la base y el emisor, ¿no? Entonces, la variación de HFE depende también de los valores de las capacitancias. Y les recuerdo que estas capacitancias las podemos encontrar en las hojas de características del transistor. Eso sería todo por esta clase. Espero que hayan entendido. El próximo tema será amplificadores multietapa. Muchas gracias por su atención.